Comienzo con las presentaciones. En primer lugar, agradecer a Lilas, a Vicky Murillo, a Esteban Andrade, a Charlie García, a Mónica Trigos y en mi departamento en la IC a Eunice Rodríguez Ferguson y a Tiana Hewitt que colaboraron para que todo esto podamos llevarlo adelante. Por supuesto, agradecer a las 4 compañeras que aceptaron esta conversación, a María Galindo, a Luciana Cadaya, a Alejandra Castillo y a Verónica Gago, y a todos los y las que nos acompañan en las pantallas. Muchas gracias por la participación. Yo quería comenzar diciendo que algo que todos y todas sabemos muy bien, que ya desde hace un año estamos en modo virtual y sabemos todo lo que nos benefició en términos de comunicación. Estamos conectadas a pesar de estar en diferentes lugares, pero al mismo tiempo cada una de nosotras está en su lugar, en lugares que son muy distintos política y culturalmente, con luchas muy específicas. Y por eso este encuentro quiere establecer una conversación sin borrar esas localizaciones y sin borrar nuestros contextos. A propósito de esto, este evento fue planeado hace varios meses y se inserta en la serie de actividades que ILAS, con el impulso de Vicky, viene desarrollando en los últimos 2 años. Y hoy algunos y algunas de nosotros nos encontramos aquí en Nueva York en un momento marcado por la lucha de los estudiantes graduados de la Universidad de Columbia, que a través de su sindicato ha declarado una huelga para poder negociar un contrato de trabajo más justo. Ellos y ellas nos pidieron solidaridad y las 5 queremos mostrar nuestro apoyo con la lucha de los estudiantes y las estudiantes. Esta huelga comenzó el lunes pasado, el 15 de marzo. Los estudiantes vienen luchando desde hace muchos años. En 2014 lograron formar un sindicato de trabajadores graduados y en 2019, tras un esfuerzo, y esto leo algo que nos mandaron los estudiantes, tras un esfuerzo ininterrumpido de organización, logramos que Columbia abriera negociaciones por un contrato justo para los trabajadores. La negociación se ha realizado en decenas de sesiones periódicas a lo largo de estos 2 años, y ahora, cuando la crisis de COVID ha desnudado por completo la precarización, mostrando la necesidad urgente de una mayor protección laboral y de salud para todos, subrayando además el papel que tenemos en el funcionamiento de la universidad, Columbia sigue siendo renuente a aceptar las principales demandas del sindicato, cuyos miembros decidieron la realización de una huelga como última medida de presión. En eso estamos, la huelga continúa y hay una cantidad de direcciones que les puedo pasar después en el chat, donde ustedes pueden saber más sobre la huelga y apoyar en el caso de que lo consideren. Hay un fondo de huelga también. Bueno, entonces así estamos, y en solidaridad con los estudiantes comenzamos con nuestra conversación. La idea original fue discutir la idea misma del feminismo o los feminismos en plural, pensando que las nuevas formas de feminismos, que no son nuevos, y esta es una palabra muy engañosa, porque reconociéndose en diferentes genealogías de lucha, reactualizan luchas del pasado. Pero hay evidentemente una reactualización. Entonces son una de las formas más poderosas, creo, y creemos varias, creo, del activismo contemporáneo. Son una forma de redefinir el activismo, la militancia, generando prácticas nuevas de intervención. El pensamiento feminista hoy atraviesa todo. Es un pensamiento sobre la política, la filosofía, las artes, la estética, la economía, sobre el trabajo. Y podemos recordar que las huelgas de mujeres que tanto impulso le dieron al movimiento han obligado precisamente a entender de otro modo la idea misma de trabajo. Es un pensamiento que se derrama, y conocemos las metáforas de la mancha, de la marea,
que muestran su capacidad de captura de formas de pensar, pero también de formas de acción política. Por eso hablamos también de las prácticas del feminismo y hablamos de movimientos y de colectivos, algunos de los cuales, son muchos en todo el mundo, pero algunos de los cuales están representados aquí, hoy en este panel, como El Pionero, Mujeres Creando, con María Galindo, que hace 20 años o más que está en acción, como Ni Una Menos, con Verónica, la red de populismos, con Luciana, el blog y los proyectos editoriales con Alejandra. Estos grupos proponen formas colectivas para reconsiderar lo común, formas asambleísticas, formas de intervenir ya no solo en la esfera pública, sino también en el mundo de lo privado, cuestionando precisamente esa división que ha demostrado ser ficticia, gestionando para las mujeres, y creo que cuando decimos mujeres decimos disidencias sexuales de un modo más amplio, gestionando para todos estos colectivos una suerte de activismo desde lo cotidiano y una politización de todas nuestras prácticas. Esta nueva forma de entender lo político se dejó ver claramente en las huelgas de mujeres, como mencionaba unos segundos atrás, que desde el 2018 en todo el mundo pusieron en claro bajo el lema "Si nosotras paramos, el mundo para", pero que se ha visto concretamente más de manera más evidente a partir del año 2020 con las experiencias de la pandemia, ¿no? Y los confinamientos, los múltiples confinamientos. En las obras y el activismo de nuestras invitadas se discuten viejos y nuevos temas como el género, la violencia, la desigualdad, el racismo, el populismo, la colonialidad, el neoliberalismo, la democracia, las sexualidades, en la reactualización de las diferentes coyunturas en que vivimos renovadas formas de opresión, a la vez que se genera también un nuevo léxico, el léxico desde abajo, la despatriarcalización, lo común, la potencia, la baja intensidad, una lengua que como el lenguaje inclusivo tenemos que aprender a hablar. La idea que les propuse inicialmente es ver cómo ellas articulan la reflexión y la escritura con el activismo político. Vienen de diferentes formaciones y de diferentes experiencias de intervención. Y creo que esta es una buena ocasión para compartir esas formas que muestran el feminismo como una reflexión, una práctica múltiple, que se siente unida por su necesidad de cuestionar radicalmente el patriarcado y con él las formas del poder. Creo que aquí es donde todas nos unimos, no en el afán de integrarnos a un sistema más equitativo, de ser iguales, sino de cambiar ese sistema para que sea realmente equitativo y nos acepte como diferencia. Habiendo nombrado el poder, dejo aquí para que discutamos sobre él y le doy la palabra a las invitadas. Voy a hacer una breve presentación de cada una. La presentación es un género muy convencional, pero creo que cada una es una historia de fuerte compromiso político que la saca del género presentación. Entonces los voy a presentar en el orden en que van a hablar. Comenzamos con Luciana Cadaya, que es actualmente profesora asociada del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile y se ha desempeñado como profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en Flaxo, Ecuador, y la Universidad Javeriana de Bogotá. También ha sido investigadora y profesora invitada en la Universidad de Cornell en el 2020, en la Universidad de los Andes, Colombia, en el 2017, en la Universidad de Guadalajara, en México, en el 2018, en la Universidad de Brighton en el 2017, en el Instituto de la Universidad Friedrich Schiller en Viena en el 2011 y en la Sorbona en 2010. Dirige la red Populismo, Republicanismo y Crisis Global, que articula academia y militancia política en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo ha sido subcoordinadora del área andina de Calas Andes y es miembro del Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica de la Universidad de Berkeley
Y entre sus publicaciones más importantes vamos a resaltar Seven Essays on Populism, escrito junto con Paola Biglieri, Polity Press, salió este año, o está saliendo, ¿no? Es 2021, no sé si ya está disponible. Fuera de sí mismas, motivos para dislocarse, editado junto a Ana Carrasco en el 2020, El círculo mágico del Estado, populismo y feminismo y antagonismo en el 2019, y Mediaciones de lo sensible del 2017. Seguiríamos con María Galindo. Ella es boliviana, es radialista, anarcofeminista, escritora, grafitera y cocinera. María es integrante del colectivo Mujeres Creando y las comillas son de ella, eventualmente artista, eventualmente profesora universitaria. Se define como étnicamente bastarda, socialmente abajista, sexualmente lesbiana y ninfómana. Es autora de la tesis de la despatriarcalización en el contexto del proceso constituyente boliviano y ha publicado los siguientes libros: No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, del 2013, Ninguna mujer nace para puta, junto a Sonia Sánchez, en 2007, Feminismo bastardo, que es un libro que va a aparecer próximamente, y es autora de los siguientes trabajos audiovisuales: Las exiliadas del neoliberalismo, del 2004, Mamá no me lo dijo, del 2004 también, y 13 horas de rebelión, del 2013. Tiene una activa participación en escenarios de arte, con muestras en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Documenta Casi en 2014, Bienal de San Pablo, Bienal de Venecia y el Centro de Arte Sofía de Madrid. Luego seguimos con Alejandra Castillo. Alejandra es una filósofa feminista, doctora en filosofía, profesora titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile, directora de la revista de cultura Papel Máquina y de la colección Archivo Feminista de Editorial Palinoglia. Desde 2018 mantiene el blog Antígona Feminista, participa en el grupo de filosofía política de Claxo y es parte del comité consultivo de la red de filósofas latinoamericanas de UNESCO. Mantiene un compromiso militante con diversos colectivos feministas en Chile. Algunas de sus publicaciones son Adicta Imagen, del 2020, Asamblea de los Cuerpos, del 2019, Matrix, el género de la filosofía, del 2019, Crónicas feministas en tiempos neoliberales, también del 2019, Simone de Beauvoir, filósofa antifilósofa, del 2017, Disenso feministas, del 2016, Imagen Cuerpo, del 2015, y Ars Distiecta, Figuras para una Corpo Política, del 2014, entre otras. Actualmente trabaja la relación de las imágenes, la política y el feminismo en América Latina bajo la denominación de Corpo Política. Y cerraremos con Verónica Gago. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con especialidad en Sociología Política. Es docente de la misma universidad y de la Universidad de San Martín, investigadora del CONICET. Sus temas se enfocan en el trabajo inmigrante y de mujeres en zonas transnacionales, la construcción de ciudadanía y comunidad, la crítica al neoliberalismo y la reconceptualización de conceptos como deuda, bueno, no conceptos, la deuda, la economía, las economías populares desde una perspectiva de género. Entre sus libros mencionamos La razón neoliberal, Economías barrocas y pragmática popular, un libro del 2014 que tiene traducciones al inglés, francés, portugués, un libro que interpeló fuertemente a la comunidad de izquierda internacional, La potencia feminista o el deseo de cambiarlo todo, del 2019, una investigación militante, este es en parte el tema nuestro, ¿no? Una lectura feminista de la deuda, vivas, libres y desendeudadas nos queremos, que como todos y todas escuchan, está la cita de Ni una menos, vivas nos queremos, del 2019, con Lucy Caballero. Y también es autora de una gran cantidad de artículos
propios en colaboración sobre pandemia, deuda, extractivismo, economías populares, trabajo y feminismo. También participa de la editorial Tinta Limón, una iniciativa colectiva y autogestionada, y es además una activa militante del colectivo Ni Una Menos. Ahora sí, dejo de hablar y le paso la palabra a Luciana. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, reitero la solidaridad y apoyo a la huelga de las estudiantes para conseguir mejoras laborales, o sea que reitero eso, las 5 estábamos de acuerdo y lo reitero. En segundo lugar, Graciela, quiero agradecerte por la invitación y al resto de las personas que has nombrado por hacer posible este encuentro, y a Ilas también. Y en tercer lugar, decir que estoy muy contenta de hablar o de conversar junto, y lo voy a decir de la manera en que me aparecen las caritas, junto a María, a Verónica y a Alejandra. Creo que es una oportunidad buenísima porque venimos, como decías vos, Graciela, de distintas tradiciones y también de distintas disciplinas, pero de un lugar común que es América Latina y el Caribe, y es algo bastante atípico, porque solemos tener encuentros quizás entre nosotras en los países donde estamos viviendo, pero encuentros así latinoamericanos es algo que se celebra, y sobre todo que seamos todas mujeres o de las disidencias sexuales, como decías recién. Así que bueno, nada, estoy muy contenta por eso y me siento muy honrada de estar acá. Y bueno, voy a contar brevemente, porque tengo 10 minutos, un poquito voy a orientar un poco las cosas en función de las preguntas que nos habías hecho, que tiene que ver con cómo articulamos la reflexión, la escritura con la militancia o la práctica política, y en ese sentido me gustaría hacer una brevísima distinción. Yo me siento más cómoda con la palabra militancia que con la palabra activismo. Creo que provienen de legados y de momentos históricos distintos, y la palabra activismo además ha sido instrumentalizada incluso desde cierta lógica neoliberal, aunque no siempre es así. Por eso me siento más cómoda con la vieja palabra militancia, y en ese sentido me reconozco en lo que algunas compañeras llamamos la academia militante, ¿no? Y voy a contextualizar un poco qué quiero decir con eso para ir más ya hacia la cuestión de los debates teóricos o práctico-teóricos sobre el feminismo y el populismo, que es donde trabajo. Me parece que estamos en un momento crucial de la academia, y ante eso es importante recordar sobre todo ciertos legados históricos, ¿no? Es decir, sobre todo en América Latina tuvimos a principios del siglo XX la experiencia de las reformas en las universidades latinoamericanas, que tuvo su inicio en la reforma del 18, que eso fue el inicio de un imaginario sobre el papel de la universidad distinto al que quizás se estaba produciendo en otros lugares como en Europa o en los Estados Unidos. Y a eso viene acompañado con luego las revueltas estudiantiles de los años 60 y 70 y las subsiguientes, digamos, revueltas, manifestaciones y organizaciones políticas dentro de las universidades, sobre todo de las universidades públicas de Latinoamérica y el Caribe. Y en ese sentido yo me reconozco en ese legado de la academia militante, y creo que la academia es un lugar en disputa, ¿no? Y es un lugar en disputa, a veces hay cierta moda en algunos casos antiacadémica, y eso a veces el mercado puede estar muy contento de que tengamos una posición antiacadémica, en el sentido de que la academia queda en manos del neoliberalismo, y en ese sentido digo que la academia es un ámbito en disputa. Creo que frente a la figura de una academia afín a las lógicas neoliberales es importante persistir, insistir y reactivar estos legados históricos de una academia militante comprometida una vez más con la emancipación y con la transformación social, y en ese sentido es una academia en clave plebeya o en clave popular, y digamos que ahí es donde yo me reconozco, ¿no? Y ahí supone hacerse muchas preguntas para nosotras que trabajamos en distintos campos del pensamiento emancipador, que tiene que ver con las condiciones de producción de conocimiento, ¿no? Todavía estamos ahí, porque muchas veces sucede que quizás en los contenidos la producción de conocimiento parece emancipadora, pero sucede que en las formas estamos atadas a una producción de conocimiento neoliberal y patriarcal, aunque en el contenido se hable de la emancipación. Y ahí surgen muchas paradojas, ¿no? Y entre esas paradojas creo que estamos habitando
una paradoja problemática que tiene que ver con la libertad, con una libertad política del decir ético-político, de la parresía, como se ha pensado en la tradición Foucaultiana, ¿no? Es decir, de hablar con franqueza, de decir lo que se piensa, pensar lo que se dice y no tener miedo a ello. Y claro, cuando hay un ejercicio o un decir ético-político, muchas veces eso supone espacios contenciosos, supone que lo contencioso emerge, sale a la luz, y en ese sentido creo que hoy estamos en un momento donde la academia en registro neoliberal está obturando la posibilidad de lo contencioso, la posibilidad de no estar de acuerdo, la posibilidad de que el conflicto permita, cortocircuitar cierta hegemonía en el ámbito de la sensibilidad, ¿no? Me parece que es necesario conservar el tesoro de lo contencioso y habitar lo contencioso, y desde la academia no temerle a ello, ¿no? Me parece que eso es algo muy, muy importante, un decir veraz, por decirlo de alguna manera, porque ese decir veraz, por más que no estemos de acuerdo, es lo que permite que el pensamiento esté vivo. Pero bueno, después de esta disgregación, y para ya ir más hacia la cuestión que me interesa y que tiene que ver con mis trabajos, creo que en esa reactivación del acumulado histórico, vieja palabra del pensamiento social y crítico latinoamericano, en esa reactivación del acumulado histórico, creo que la academia actual, la academia militante, tiene un desafío que es, y aquí todas las compañeras creo que se hacen cargo de ello desde varios ámbitos a la vez, y es pensar los aspectos que no han sido trabajados por esa academia militante. Y me parece que las luchas antirracistas y las luchas feministas son los aspectos más cruciales de nuestro tiempo en la academia latinoamericana y caribeña. Y en ese sentido, me parece que es sumamente importante, y eso es en lo que vengo trabajando, la articulación, y creo que las compañeras van a estar de acuerdo, de esos tres espacios, ¿no? Es decir, la articulación de un pensamiento anticlasista, de un pensamiento antirracista y de un pensamiento feminista, que son las tres formas de opresión que produce el neoliberalismo y el patriarcado. Y es desde ahí que yo trabajo desde la teoría populista, desde la teoría y la militancia populista, para la transformación, digamos, de lo que se da en llamar el campo popular. Porque históricamente el campo popular, y esto es algo que he escrito en varias oportunidades, ha tendido, y la teoría populista también, ha tendido a dejar en un segundo plano las demandas feministas y las demandas antirracistas. O las ha dejado en un segundo plano o directamente no las ha pensado. Y yo creo que tanto para el campo popular como para la teoría política, para la teoría populista, eso es una gran limitación. Es una gran limitación que no permite explorar en toda su radicalidad las formas de emancipación contemporáneas. Y es desde ahí que a mí me interesa una articulación entre el discurso feminista y el discurso populista. Me parece que es muy necesario y abre horizontes y posibilidades de trabajo y de organización políticas interesantes para hacer algo que con Paula Biglieri llevamos trabajando hace varios años, y es imaginar el futuro, ¿no? Y cuando hablo del futuro hablo de utopía, recuperar la vieja palabra de la utopía, que ha sido tan, digamos, denigrada durante todo el siglo XX, porque creo que trabajar la utopía, trabajar una imaginación, una fantasía del futuro desde una articulación entre el feminismo y el populismo, es lo que nos va a permitir cortocircuitar el neoliberalismo. Y cortocircuitar el neoliberalismo entendido como una cancelación del futuro. Creo que si algo ha conseguido el neoliberalismo, nuestros modos de subjetivación, más allá de que seamos críticos con el neoliberalismo, es la cancelación del futuro. El futuro como una cancelación y como una pulsión hacia la autodestrucción, la imposibilidad de imaginar algo distinto a lo que es. Y en ese sentido, creo que sobre todo el feminismo, y en eso las compañeras son pioneras, en el ámbito de la praxis están creando esa imaginación material
de futuro. Y creo que en ese sentido es necesario seguir tendiendo puentes entre las luchas anticlasistas y antirracistas desde el feminismo para poder seguir imaginando esa emancipación para todos. Y bueno, y con esto concluyo, lo dije todo muy rápido, pero tenemos poquito tiempo y en todo caso, si alguna de las frases resonó o quieran las compañeras decir algo, podemos seguir conversando sobre ello. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, por todo lo que dijiste, pero también por ceñirte al tiempo. Y ahora pasamos a un discurso quizás diferente, no sé, con María. María Shay pregunta sobre dónde se consiguen tus libros. Alguien del público lo pregunta. Pero bueno, queremos escucharte. ¿Estás ya? Empezamos conmigo ahora, ¿sí? Sí, contigo. Mil disculpas, acabo de sufrir un apagón de internet, como los apagones de la niñez de luz. Bueno, yo quisiera empezar agradeciendo a Graciela porque me haya invitado y agradeciendo al instituto por la organización de esto. Soy sumamente crítica de estos espacios cibernéticos, sobre todo porque son espacios sin cuerpo y sobre todo porque son espacios que están creando una simulación política de proximidad, de actividad, de construcción, hasta cierto punto desconfiable y perversa. Quiero iniciar esta breve intervención con un graffiti que dice así: ante el poder no te empoderas, ante el poder te rebelas. Yo también estoy contenta de compartir con 4 mujeres o 3 mujeres o 4 de esta parte del mundo mal llamada Latinoamérica, que tampoco es Abya Yala y que yo le llamaría continente sin nombre. Me gustaría en estos escasísimos 10 minutos plantear de manera muy gruesa 3 problemas para mí articuladores del gran desafío de los feminismos, quizás a escala planetaria. Por un lado, los horizontes de sentido, la cuestión identitaria y el espacio de construcción de utopía. Como ha dicho bien Graciela, yo no soy una feminista reciente, esto no, ni me da más legitimidad ni me quita, pero sí me deja ver con mucha claridad un elemento muy claro. Yo hablé en los años 2000, en el año 90, de una fallida revolución feminista que fue cooptada por el aparato neoliberal y el ajuste estructural para utilizar la fuerza y la potencia de las mujeres como un colchón amortiguador de ese ajuste. Entonces ahora estamos ante una nueva apertura de horizonte, ante un nuevo desafío, y no podemos reeditar ese mismo problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que a los feminismos nos hace muchísima falta salir de esa noción liberal de proyecto de derechos para las mujeres hacia una noción de feminismo como proyecto revolucionario antisistémico. No se trata de simplificar, no se trata de uniformizar, no se trata de ir a una visión generalista de los feminismos. Creo que la diversidad de prácticas políticas y la diversidad de fundamentos de donde parten los diferentes feminismos es justamente una de sus mayores riquezas. Sin embargo, yo sí creo que necesitamos una especie de posibilidad, un hilo que nos permita concatenarnos, que nos permita confluir en una fuerza, o confluir en muchas fuerzas también. Y yo estoy absolutamente convencida que esa nueva confluencia tiene que salir de los criterios de derechos y de los criterios de igualdad. Y en este sentido estoy también absolutamente convencida que la tesis de la despatriarcalización y la despatriarcalización se presenta
como la posibilidad de apertura de un nuevo horizonte de sentido para el feminismo, para los feminismos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Por qué rompemos con la idea de inclusión de las mujeres, inclusión de las personas trans, inclusión de las disidencias? La lógica de inclusión es una lógica de cooptación y de confusión. Y esta ruptura paradigmática que planteo a partir de la despatriarcalización nos permite además no solamente la idea de la construcción de un horizonte de sentido, sino también nos permite la construcción de un horizonte de época. Ahora paso al segundo punto porque tenemos así una especie de prisa total para hablar, por lo menos en esta primera introducción. Yo creo que otro de los nudos difíciles de los feminismos en este momento es la cuestión identitaria. Y la cuestión identitaria me parece que también está tremendamente atravesada del discurso de derechos. Derechos para las mujeres, derechos para las disidencias, derechos para la madre tierra, etcétera, etcétera. Y el surgimiento de una serie de feminismos que aparecen más bien como feminismos identitarios. Entonces, el afrofeminismo o el feminismo indígena o el feminismo tal o el feminismo trans aparece como un feminismo identitario, es decir, un feminismo que se construye alrededor de un discurso de derechos y alrededor de la comprensión de un sujeto como una identidad. Yo creo que es muy importante y es un gran desafío romper el discurso identitario y plantear escenarios de prácticas políticas, de horizontes de lucha, que yo les llamo de construcción de alianzas insólitas. La construcción de espacios colectivos entre idénticas, yo igual a tú, a ti, y tú igual a mí, entre pares, entre trabajadoras sexuales, entre trans, entre lesbianas, entre afros, son espacios permitidos, pero además previsibles, que tienen como techo, límite, que va a ser asfixiado el discurso identitario. La única posibilidad de trascender los discursos identitarios, y ojo que hablo como lesbiana, que yo me llamo LGBT, gorda, terca y boliviana, lesbiana, gorda, terca y boliviana. La única posibilidad de trascender el techo identitario es la construcción de espacios de alianzas insólitas, que son los espacios subversivos y que son los espacios que están prohibidos. Y paso al último punto de estos tres que quiero desarrollar, que es, y ahí me identifico bastante con Luciana, aunque en un sentido completamente distinto, a mí también me preocupa la construcción de utopías. Yo creo que precisamente este momento entre post-pandémico y pandémico, este momento entre muerte y construcción de otras formas de esperanza y de otras formas de subjetividad, es un espacio absolutamente propicio para la construcción de utopías. Yo creo que los feminismos tienen esa gran vocación porque se han presentado como movimientos sedientos, como movimientos insatisfechos, como movimientos inclasificables. Y en ese sentido, creo que es muy importante entendernos y comprendernos como un espacio de construcción de utopías. Y ahí voy a algo que, ¿cuál es ese espacio para construir utopías? ¿Cómo se hace ese trabajo? Personalmente creo que uno de los elementos más potentes de los feminismos es la autonomía. La autonomía respecto de las ONGs, las iglesias, los partidos políticos y los gobiernos. Personalmente creo que los feminismos estamos rompiendo con las categorías de trabajo, tanto por supuesto del liberalismo y el neoliberalismo, como de la izquierda progresista. Y creo que es muy importante mantener esa autonomía política y además entender que el espacio de construcción de utopía, el espacio de práctica de construcción de utopía, es un espacio que está para mí en el afuera de la institución,
que está para mí en la calle. ¿Qué es lo que le está dando resonancia, potencia y fuerza al feminismo? No son la proliferación de cátedras de género, de feminismo, no sé qué. Entiendo que las universidades públicas han sido una conquista política muy importante del siglo XX en América Latina, o en esta mal llamada América Latina. Y no hay por qué tirarlas al basurero, aunque muchas ganas dan. Pero sin duda, el espacio fundamental de construcción de utopía para mí es el afuera de la institución. Y ese afuera de la institución es la calle, en su versión más básica, en su planteamiento más básico. La calle es el foro histórico de los feminismos y del feminismo. Y creo que la construcción de utopías es la disputa de sentidos. La construcción de utopías es la tarea de disputa de sentidos absolutamente de todos, empezando en la A y terminando en la Z. Para cerrar esta mi breve intervención, que ya he terminado mi tiempo, me importa mucho que se entienda desde dónde estoy hablando. No es que estoy hablando desde Bolivia, estoy hablando desde el culo del Cono Sur. Estoy hablando desde una práctica radialista de 2 horas de radio cada día. Estoy hablando desde una olla común con y para trabajadoras sexuales. Estoy hablando desde una política concreta de producción de justicia para un conjunto de mujeres que buscan la lucha contra las violencias machistas en mi país. Muchísimas gracias. Cierro entonces con un último graffiti que dice así: la nueva normalidad es el viejo colonialismo. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, María. Y sí, vamos a retomar, estoy segura, muchas de las ideas que trajiste. Entonces, bueno, seguimos con Alejandra y vamos completando. Bueno, para iniciar también, bueno, agradezco la invitación, agradezco a Graciela este encuentro. Vuelvo a mencionar nuestro apoyo, mi apoyo a la movilización de los estudiantes de la Universidad de Columbia. Creo que es importante vincular estas instancias a la agitación política que va en dirección de la transformación de las distintas instituciones. Y creo que mi trabajo, ¿no? Ya que lo vamos a plantear así, yo había escrito un texto, pero bueno, creo que es mejor como plantear mi presentación en el sentido que lo ha señalado a comienzo Luciana y luego ha continuado María, ¿no? En el sentido de plantear, ¿no? Cómo me vinculo al espacio del feminismo y cómo lo articulo en relación a lo que yo hago, ¿no? Una primera instancia coincido también que el feminismo, tal cual yo un poco lo percibo, ¿no? Ha tenido momentos de importancia durante el siglo XX y sin embargo esa importancia, esa radicalidad del feminismo, comienzos de siglo, por ejemplo, los años 80 en Chile, un feminismo que es importante, que es con mucha vitalidad, sin embargo, con la vuelta a la democracia, en el caso de Chile, sin embargo, es incorporado institucionalmente y esa institucionalización del feminismo tiene un signo que es muy claro, ¿no? Un feminismo liberal, ¿no? Un feminismo liberal que va a, de alguna manera, describir una política que se va a mejor señalar como un feminismo de mujeres, ¿no? Es una insistencia que la vamos a ver durante todo el siglo XX, donde el feminismo se va a señalar como una política de mujeres, aun cuando se utilice la palabra género, de alguna manera bastante engañosa, ¿no? La palabra género se incorpora en el espacio de la universidad y sin embargo aún allí sigue diciendo política de mujeres. De alguna manera la palabra género viene a tener parece ser una palabra más culta en relación al feminismo y se adopta, ¿no? La palabra de género en relación y en desmedro del feminismo. Y sin embargo, esa incorporación de las políticas de género va a establecer dos políticas, una por arriba y una por abajo, ¿no? Una política por arriba donde la palabra clave va a ser el techo de cristal para las mujeres adineradas o las mujeres de algún de prestigio, y sin embargo hacia abajo van a ser políticas basales, ¿no? Una política donde la clave es la incorporación de mujeres en políticas focalizadas de alguna manera hacia las mujeres, de alguna manera reproduciendo un estereotipo bastante clásico de lo que son las mujeres, ¿no?
ese contexto, que es un contexto feminista, el que yo conozco, ¿no? En Chile es un feminismo que es de alguna manera moderado, va durante de los años 90 en adelante va a ser fuertemente tensionado por las distintas intervenciones que yo no simplemente las describiría en un lugar o en otro, ¿no? Por ejemplo, no simplemente es un lugar que ocurre en la universidad o ocurre en el espacio de la calle, sino que es una intervención que es múltiple, empieza a ocurrir una impugnación a ese feminismo moderado, ese feminismo liberal desde distintas instancias, por ejemplo, desde el espacio de las prácticas artísticas, desde el espacio y en los márgenes de la universidad, tampoco diría en la universidad, sino que en los márgenes de la universidad, en una torsión extraña, se vincula con ciertos márgenes del espacio público, político, ¿no? No es ni en los espacios de las ciencias sociales más clásicas, ¿no? Los movimientos sociales, y tampoco es en el espacio de la universidad, sino que es en los márgenes de ambos lugares van a empezar a aparecer, a instalarse ciertas insistencias, ciertos modos de entender la práctica feminista, dislocando aquello de política de mujeres, ¿no? Y de alguna manera empieza a describirse un feminismo más bien de una interrupción, ¿no? Una interrupción de cierto orden del dispositivo de género heteronormado, ¿no? Y en ese sentido es un feminismo que va a tensionar el adentro de las instituciones, creando de alguna manera otras figuras para el espacio de lo político. Esas otras figuras para entender el espacio de lo político van a mostrar, ¿no? su intervención y ese orden interruptivo, ¿no? Esa dirección interruptiva de estos feminismos con la revuelta feminista del 2018, que se va a conectar con la gran revuelta social en Chile del año 2019, que no son ni la feminista ni la revuelta social del 2019 en Chile, revueltas que pueden ser descritas como simplemente espontaneísmo, ¿no? Que la calle, que de alguna manera, de manera espontánea, establece un no más, sino que esa apropiación de la calle implica una acumulación de saberes, prácticas disidentes. Y ahí yo creo que es un momento importante de lo que yo hago y lo que a mí me interesa, ¿no? Vincularme a esos feminismos disidentes, feminismos que van a generar una torsión y una interrupción a los saberes tanto universitarios como al saber instituido de los partidos políticos, y por lo tanto son prácticas que van a instalarse incómodamente en el espacio de la producción de saberes, donde lo que de alguna manera va a ser importante no es aquella figura de una corpo política, no es simplemente una política tradicional, sino es una política que se expresa desde el cuerpo, ¿no? Tensionando los modos en los cuales se ha venido narrando, describiendo el cuerpo, ¿no? Es una política que lo que hace es poner el cuerpo, ¿no? En el espacio de la política, no cualquier cuerpo, ¿no? Sino un cuerpo que lo que va a hacer es cuestionar visiblemente el dispositivo heteronormado, ¿no? En ese sentido son feminismos que van también a asumir distintas formas, y con esto termino, ¿no? Son feminismos que no van los que me interesa a mí, la manera en que yo intervengo, no son feminismos que privilegian un modo en desmedro de otro, ¿no? No es solo la lucha de clases, sino que es la intervención del espacio político, económico, pero también asumiendo esas otras formas que han sido relegadas por la política de izquierda tradicional, por ejemplo, el arte, el cuerpo, la performance, otras maneras interesantes e interesadas de pensar el espacio de la política, y por lo tanto es necesario pensar otra forma de entender la política, cosa que está ocurriendo, ¿no? En América Latina, como lo señala Luciana, como lo señala María, en América Latina se viene intencionadamente presentando una política feminista donde lo que se pone en tensión es la política tradicional de izquierda, y por lo tanto, y ahí coincido y un poco también tomo cierta distancia, ¿no? Bajo la figura de la utopía, ¿no? La pregunta es, ¿cómo asumimos la figura, ¿no? Desde el feminismo de la utopía, cuando todas las genealogías que narran el orden y el tiempo de la utopía narran el cuerpo de una humanidad masculina? Y por lo tanto allí creo que es necesario, ¿no? Reescribir
y ahí vinculo, ¿no?, escritura y feminismo, reescribir de otro modo el cuerpo, y eso implica a su vez poner en suspenso la utopía, ¿no?, suponer en suspenso el cuerpo que supone la utopía, y pensar otros tiempos para el feminismo. ¿Cuál es el tiempo del feminismo? Esa es una pregunta que no está del todo clara, ¿no? No es el tiempo rectolíneo que nos lleva a la utopía, sino que es un tiempo que debe de alguna manera también ser interrumpido por esas genealogías que han quedado al margen, ¿no?, y esos otros cuerpos que han quedado al margen del orden de la política. Hasta ahí lo dejo. Okay, muchas gracias, Alejandra. Bueno, seguimos con Vero. Bueno, también me quiero comprometer, solidarizar con la huelga. Nos han escrito varias compañeras para que hagamos público y compartamos esto desde nosotras. Entonces, bueno, me sumo a eso, y me sumo también a agradecerte, Graciela, por convocarnos y por armar bueno, este encuentro. Yo quería comentar, en relación a los puntos que vos nos planteaste como invitación, que una de las cuestiones que me parece que estos últimos años han tomado fuerte protagonismo, por lo menos en la experiencia de la que yo puedo hablar desde Argentina, tiene que ver con la posibilidad, digamos, de hacer lecturas sobre la violencia y sobre las violencias de una manera que, digamos, rompe la figura del victimismo, rompe la figura de la víctima como único lugar de enunciación, y creo que eso ha sido bien interesante en la posibilidad de ir conectando de maneras concretas las distintas violencias para entender las violencias machistas. Y me parece que eso ha tomado tanto una dimensión analítica, ¿no?, de cómo pensar, cómo conceptualizar las violencias, que va en simultáneo a una exigencia y a un deseo también organizativo y político, ¿no? Creo que ahí hay una manera en que se van enhebrando esas formas de nombrar las violencias, de hacer, como dicen muchas compañías, pedagogía feminista a partir de las acciones, que ha sido muy importante. Me parece que en el caso acá de Argentina, yo marcaría dos cuestiones. La posibilidad de hacer medidas de fuerza, es decir, en particular paros, y la importancia que ha tenido justamente la forma de organizar una medida de fuerza, de hacerse cargo de una medida de fuerza. Y el otro punto que me parece bien interesante es cómo el feminismo como práctica, como debate, ha aparecido en todas las discusiones, en todas las organizaciones. Es decir, hoy no hay organización sindical, estudiantil, comunitaria, barrial, de trabajo que no esté atravesada por la intervención, digamos, de los feminismos en términos de pensar las sensibilidades, el lenguaje, las prácticas, el orden de las cosas. Creo que la medida de fuerza como práctica política y la aparición transversal de los feminismos en todo tipo de espacios y de organizaciones me parece un punto muy fuerte, digamos, muy de signo de la época, por lo menos de cómo acá los feminismos se hacen presente, exhiben una capacidad de acción y de organización. Diría que además esto se ha expresado en una cantidad de maneras de escritura colectiva también, manifiestos, documentos, debates sobre qué consigna poner en una manifestación. Creo que esa experimentación también sobre maneras de narrar, de contar, de hacer síntesis en algunas consignas, ha sido una cuestión muy interesante que pone en juego inteligencia colectiva en las intervenciones, ¿no? En cómo ocupar la calle, pero también en qué decir, en cómo decirlo, y creo que eso también se ha vivido como una democratización del lenguaje feminista en el último tiempo, ¿no? Es decir, una aparición muy fuerte, digamos, de redes, campañas y sobre todo de les más jóvenes, ¿no?, en la capacidad de apropiarse de un lenguaje que antes parecía más lejano o, bueno, exclusivo de ciertas trayectorias y genealogías. Creo que hay también en esta, digamos, ebullición de los feminismos, hay también interesantes debates y discusiones sobre las genealogías, sobre las conexiones históricas, sobre las maneras de intervenir, ¿no?, esas capas de memoria y de traerlas
y cómo lo están haciendo los feminismos. Bueno, la foto del flyer que nos convocaba hoy, que es esa intervención de los pañuelos verdes sobre las imágenes y las fotos en blanco y negro de las militantes desaparecidas de los años 70, es una intervención que se hizo en el Encuentro Plurinacional de La Plata del 2019, y que es una de las maneras en que esas formas, digamos, de intervenir el tiempo, de hacer presente la memoria desde una memoria feminista, está también, me parece, reorganizando las maneras de narrar las genealogías de luchas, y eso está siendo bien interesante también en la posibilidad de intersectar feminismos transgeneracionales. Me parece que ese es otro de los puntos importantes. Como segundo punto diría la importancia de sostener esto como proceso político, ¿no? Es decir, cómo se van produciendo instancias de colaboración, de trabajo político, de militancia que llevan muchísimo esfuerzo, que llevan muchísimo tiempo y que hacen que de una actividad a otra, de una fecha a otra, de una medida de fuerza a otra, de esos momentos por ahí que son más visibles, más eufóricos, más masivos, a esa cotidianeidad, digamos, de los espacios de vida, de los espacios organizativos, de los espacios comunitarios, haya esa interacción, esa sinergia, ¿no? Y cómo se produce duración. Me parece que esa es una cuestión también que se pone en discusión y que tiene que ver con esto que decía antes de cómo los feminismos aparecen en todo tipo de organizaciones y no solo las que son reconocidas claramente como organizaciones feministas. Creo que eso tiene que ver también con una frase que acá se dice mucho, que es que los feminismos o el feminismo ha salido del gueto, ¿no? Y, tanto en la capacidad de ampliar a quienes interpela, a quienes habla, a quienes convoca, a quienes moviliza, como en los temas, los problemas y las discusiones de los que se hace cargo y de los que interviene y los que reformula y plantea de maneras nuevas. Diría como tercer punto, para no extenderme mucho, es justamente cómo hoy se está disputando lo que se llama crisis, ¿no? La intervención que están teniendo los feminismos también en hacer diagnóstico de la crisis, en disputar la crisis y en, de alguna manera, empujar agendas concretas, ¿no? Creo que en Argentina hay un trabajo muy fuerte a la hora de plantear la cuestión de la justicia, el trabajo, la vivienda y la deuda, por nombrar algunos de los puntos que permiten articular tanto a nivel de demandas como de debates, como de intervenciones. Y creo que hay una dimensión programática, ¿no? También en juego en cómo estos feminismos como movimientos se van proponiendo, digamos, ampliar los debates a ciertas cuestiones, ampliar la intervención y ensanchar un poco estos horizontes en los que se les permite, digamos, cada vez más intervenir. Y a la vez los feminismos se hacen espacio para intervenir cada vez más en cuestiones que no son claramente conocidas o anticipadas como si fuesen campos propios del feminismo. Ahí me parece que la cuestión de los horizontes se relaciona un poco con lo que planteaban las compañeras de qué es lo utópico, y yo creo que hay que también lo pondría en términos de cómo disputamos la noción de la crisis y en particular de la crisis actual. Creo que en el último año ha habido mucha fuerza de los feminismos para hacer diagnósticos en tiempo real de lo que está sucediendo con la pandemia, pero la pregunta es también cómo construimos líneas de fuerza para disputar el sentido y las orientaciones de esa crisis. En ese sentido, bueno, en el caso nuestro, y también lo planteo con la cuestión de la escritura, la intervención con la cuestión del endeudamiento ha sido una manera de ir enhebrando esta dimensión de consigna que ha sido tomado por muchísimos espacios, de vivas, libres y desendeudadas nos queremos, pero también es algo que permite como consigna ir trabajando en los distintos espacios de manera concreta, que significa aterrizar esa idea tan abstracta de lo financiero en cuerpos y territorios y en la reorganización que intenta la deuda como captura de la vida cotidiana. Y creo que ese es un punto también interesante de cómo estamos interviniendo para pensar y para disputar de nuevo el sentido de la crisis. Así que dejo hasta acá que cumplí mi tiempo. Muchísimas gracias.
Está en silencio, Graciela. Lo siento, es que silencié a todas porque había mucho ruido, entonces, pero ya podemos, creo que abrirnos. Bueno, muchas gracias Verónica y gracias a todas otra vez. Hay como un despliegue muy amplio de discusiones, me parece, en las presentaciones que hicieron, y hay muchos temas que todavía no sé bien cómo enhebrar, pero me parece que esta idea de la utopía, que verdaderamente no me lo esperaba como una preocupación, por eso mismo me resulta muy interesante la forma en que, anudándolo también con lo que Alejandra traía de las temporalidades, de los feminismos, cómo estructurar algo que, teniendo en cuenta las historias que conocemos y que hizo explícita Alejandra, de cómo fueron cooptados esas formas de feminismo por el neoliberalismo, por digamos, el estándar democrático, como por otro lado lo que planteaba María sobre los grupos identitarios, cómo poder traccionar con con todos los impedimentos, digamos, que conspiran precisamente al momento de ir al centro del problema, que es, creo, el problema del poder, ¿no? O sea, podemos debatir una serie de coyunturas concretas, pero en todas está ese núcleo, que es lo que me parece que todos estos feminismos vienen a cuestionar. Entonces, ¿cómo pensar la utopía, o pongámosle el nombre que le pongamos, cómo pensar la articulación de una práctica en contextos donde ya vimos cómo es absorbida, ¿no? por el sistema, por el poder, etc. Yo entiendo que a través de la militancia, como el activismo, la militancia, como decía Luciana, es una forma, ¿no? Pero cómo llegar a la utopía desde la militancia en todo caso. No sé quién quiere hablar. Están silenciadas, así que María. Sí, a mí me gustaría mucho entrar a ese tema de forma directa, porque además yo he entrado en un montón de polémicas con muchas compañeras, porque yo les decía, mi feminismo no es del 8 de marzo, sino del 9 de marzo. Y para responder a tu pregunta, ¿no? Yo lo veo clarísimo. Para tomar el ejemplo que citaba Verónica Gago, la cuestión de las violencias machistas. En este momento, nosotras, por ejemplo, para resolver un feminismo que sea del 9, del 10, del 11, del 32 de febrero, hemos desarrollado algo que se llama una práctica concreta, que es ir escuchando mujer por mujer y resolviendo caso por caso por caso. Y esa acumulación de práctica concreta nos lleva inevitablemente a la formulación de utopías de justicia, a la formulación de qué entendemos por justicia feminista. Porque todos los días estamos cuestionando y confrontándonos con los parámetros de la justicia patriarcal a través de estados coloniales, capitalistas, racistas, transfóbicos, estructuralmente así.
todos los días nos estamos confrontando con formas de interpretación de las violencias machistas que desconectan a una mujer de la otra y la convierten en un caso individual. Pues a través de esa confrontación y la necesidad de producir justicia, que es lo que nosotras nos dedicamos a producir justicia, es que nos vemos prácticamente obligadas, pero también expuestas, pero también en la posibilidad de sentarnos y decir, muy bien, ¿cuál sería una justicia feminista? Nos vemos en la posibilidad y en la necesidad de articularnos con el movimiento anticarcelario de las compañeras afro-norteamericanas que tienen absolutamente toda la razón. Y preguntarnos, en el momento en el cual nosotras, más allá de la marcha y más allá de la consigna, cuestionamos el papel de la policía, cuestionamos el papel de la policía en la vida de Carmen, en la vida de Juana o en la vida de Julia, sea que hayan sido asesinadas, violadas o cualquier otra cosa, nos vemos en la necesidad precisamente de formular en palabras y en actos lo que entendemos por justicia feminista. Y ese es un lugar para formular utopías. Yo creo que pasa exactamente lo mismo, aunque nuestra práctica no tiene esa intensidad. En el momento en el cual tú cuestionas la educación pública de un Estado colonial, patriarcal, capitalista, racista, etcétera, si tú cuestionas ese sistema educativo, en ese mismo momento vas produciendo la noción de otra educación, de otra salud, de otra economía, de otra justicia. Y ese es el escenario. Yo creo que la práctica política es el escenario donde vas formulando utopía. Me trae a la memoria una definición que a mí me gusta mucho de utopía, que no, la utopía no es el lugar que no existe, el lugar donde, de las islas desiertas, sino es el lugar donde las palabras coinciden con las cosas, ¿no? Es el lugar donde se encuentra el imaginario, digamos, con la realidad. Bueno, gracias. Y Luciana, tú querías agregar esto. Sí, es que me parece que Alejandra dijo algo a lo que me gustaría darle un poquito más de vueltas con respecto a la cuestión de la utopía, y me alegra que María también esté indagando en esa cuestión, y es la cuestión del tiempo, del tempo, ¿no? Es decir, llevamos ya varias décadas haciendo una crítica a la noción de la temporalidad que cierta modernidad ha instaurado y en la que habitamos, que tiene que ver con una idea progresiva, etcétera, ¿no? Pero detrás de esa idea del tiempo hay una idea de la vida. Y el otro día leí a raíz de Barbour, que Barbour disputa la idea de la vida natural, ¿no? Que en parte nosotros, es decir, en parte todo es un problema de narrativas, es decir, nos hemos narrado la historia de la vida en términos de vida natural. Y la vida natural es una versión positivista en donde algo nace y muere y da lugar a otra cosa. Entonces, esa lectura teleológica de la vida natural me parece que puede ser contrarrestada con una noción de la vida no natural. Y ahí es donde podemos imaginar la utopía. Y voy a explicar un poquito qué estoy pensando por eso. Y me parece que es ahí donde el feminismo está imaginando una vida no natural. Y en esa vida no natural ya no tenemos una relación donde las cosas viven y mueren sin más, sino que hay una comprensión de la vida diferente, donde las cosas no terminan de morir, sino que hay potencia. Por eso, al aquí y ahora, que explicó muy bien María, me parece que tenemos que conectarlo a su vez con esas latencias, con esos pasados cancelados, con esos acumulados históricos que ya imaginaron y pusieron en praxis otra forma de la temporalidad. Esas latencias nunca terminaron de morir.
Y creo que siempre es importante conectar las luchas actuales con esos pasados nocidos. Es decir, nos debemos a los que no han venido aún, pero también nos debemos a nuestros muertos. Y creo que ese debernos a nuestros muertos es lo que permite darle más, digamos, fuerza a esa imaginación de futuro. Creo que es un trabajo de solidaridad con los tiempos, es un contrabando de los tiempos en una concepción de la vida no natural, que le puede hacer perdón la metáfora futbolística y luego a propósito, una gambeta a la dictadura de la temporalidad del neoliberalismo. Me parece que, al menos en el juego de la escritura y de nosotras como pensadoras, creo que hay mucho ahí, hay todo un desafío en la narración de la temporalidad a partir de otra concepción de la vida que nos permite imaginar la utopía de otra manera. Y eso está en la praxis, pero una praxis que se piense alejada de cierta concepción donde las cosas se van sucediendo unas a otras como si las cosas fueran completamente nuevas, porque me parece que es una idea reduccionista de la temporalidad y de la idea de modernidad que tenemos que problematizar, la idea de lo completamente nuevo, la ansiedad por lo completamente nuevo. Creo que ahí está la trampa en la que no podemos caer, creer que las cosas siempre se hacen completamente nuevas. ¿Alguna quiere agregar algo a este tema? María Alejandra. Voy a tomar un poco lo que dice Luciana y María, ¿no? En relación al tiempo. Creo que que hay una complicación que no habría que no advertir hoy, ¿no? Que el tiempo del neoliberalismo es el tiempo del presente, ¿no? O sea, y se ha dicho bastante, ¿no? El presentismo. Pareciera ser que el neoliberalismo lo que hace es cancelar el tiempo, el futuro y el pasado. Lo que hace es vivir, como dice María, y eso es la complicación, ¿no? Porque es una complicación que la tenemos que advertir del feminismo. El feminismo es una política del presente que se organiza desde un cuerpo que se expone, y en esa exposición y en ese presente coincide con ese presentismo del neoliberalismo. Y por lo tanto, allí, la pregunta es, ¿cómo desacoplamos, ¿no? Ese presentismo, esa cancelación del futuro y el pasado en el presentismo, y ese aquí y ahora del feminismo, que también lo señala María Galindo, ¿no? El feminismo se organiza en ese reclamo que describe un cuerpo, que expone un cuerpo y establece esa violencia que señala Verónica, ¿no? Hay una violencia cotidiana que lo que hace el feminismo es exponerla, ¿no? E interrumpir esa violencia con ese no más, ¿no? Y sin embargo, en ese aquí y ahora coincide con ese presentismo neoliberal. Y allí el problema, ¿no? O ese peligro, ¿no? El peligro de cooptación del feminismo, que se ve, ¿no? Como las multitiendas toman los eslogans, como toman, ¿no? Cierta enunciación feminista desalojada de su política. Y quizás allí es interesante y necesario lo que señala Luciana, ¿no? Volver oblicuamente a las genealogías, y por eso yo quizás me detengo frente a abrazar el orden de la utopía, ¿no? Frente a ese futuro, ¿no? Sino que más bien establecer una política de presente, un aquí y ahora, y vincular esas historias y esas genealogías que no entran en la cuenta para describir lo humano, ¿no? Y por lo tanto, para pensar un feminismo aquí ahora es necesario interrumpir esa concepción de lo humano que tenemos y que de alguna manera es parte de ese orden utópico, ¿no? Decir un feminismo implica interrumpir esas genealogías de la humanidad que vienen de antaño, y interrumpir aquello implica asumir esas otras genealogías, esas historias, como lo diría Benjamin, pero lo diríamos desde el feminismo, no con Benjamin, sino con todas aquellas escrituras del feminismo que de alguna manera olvidamos, ¿no? Y las olvidamos precisamente también por el aquí y ahora. Por el aquí y ahora olvidamos esas genealogías que han hecho posible el aquí y ahora y el feminismo, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta es cómo narramos este tiempo, cómo narramos la historia del feminismo, asumiendo la complejidad y el peligro, ¿no? Del aquí y ahora, pero siendo capaces de describir otra manera de enunciar lo humano.
Sí, una aquí ahora que me parece que en lo que en la presentación de Verónica estaba muy, muy claro, ¿no? De qué modo el feminismo está operando en las diferentes escenas, los diferentes escenarios de donde hay opresión o donde quiere haber emancipación, etcétera, ¿no? Que es una relación muy, muy concreta y, como decía María, también con los casos muy concretos, ¿no? ¿Qué le pasó a Juana? ¿Qué le pasó a otra? Y cómo resolver también esos casos, ¿no? Entonces es como una forma muy diferente de la utopía, de la utopía tradicional, ¿no? No sé qué piensas, Verónica, pero en tus ejemplos, o no ejemplos, sino en los casos que traías, era muy, muy presente esa militancia cotidiana, ¿no? No, quería agregar que por ahí una discusión, cómo aparece esta discusión del tiempo y cómo se está planteando también de manera muy concreta es la discusión sobre el tiempo de trabajo, ¿no? Y creo que en el último año, especialmente, la manera en que ha aparecido cómo hay una superexplotación del trabajo doméstico, cómo las jornadas son interminables, cómo el agotamiento y el cansancio es lo primero que sale en cualquier espacio, en cualquier conversación, la manera en, digamos, en que son esos tiempos los que están poniendo el cuerpo a la crisis, la manera en que hay una disputa, digamos, del tiempo para reunirse, para encontrarse, para tener disponibilidad de tiempo justamente para hacer política, y a la vez que son formas de hacer política, digamos, que vienen de los feminismos, las que se están súper explotando para afrontar la situación de emergencia habitacional, de violencia alimentaria, de salud, etcétera. Creo que la cuestión del tiempo hoy aparece puesta, digamos, de manera muy, muy fuerte también por parte de las militancias feministas en relación a discutir cuál es el tiempo del trabajo, cuál es el tiempo de esta superexplotación del trabajo, qué es lo que se remunera, qué es lo que no. Si lo que se está demandando son salarios y de qué manera, quién reconoce y cómo se miden esas horas de trabajo, bueno, que sabemos que, insisto, son las que están sosteniendo, digamos, en las condiciones en las que están en nuestros países, lo poco que queda de infraestructura pública, ¿no? Sostenidas con mucha fuerza de autogestión, de red feminista, de formas de acompañamiento. Entonces creo que la pregunta es cómo nos hacemos ahí tiempo para seguir nutriendo estas dinámicas políticas que son, insisto, del día a día y también de la posibilidad de organizar citas colectivas masivas. ¿Cómo sostener esas cosas cuando la primera frase más dicha hoy en día es no tengo tiempo, estoy agotada, no doy más, tengo 3 trabajos, y encima, bueno, hogares completamente implosionados por esta superexplotación del espacio doméstico? Bueno, digamos, terminamos hablando del tiempo y otro tema muy planteado en las 4 intervenciones fue el del espacio, ¿no? Ya sea el espacio académico, la calle, la casa, el espacio doméstico, y teniendo en cuenta esta sobreposición también, ¿no? Donde, bueno, si el trabajo no es posible dividir el trabajo doméstico, el trabajo fuera de la casa, cómo pensar el espacio ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Donde, como tú decías, Verónica, estamos en un mismo espacio. Recuerdo un artículo de María donde decía, bueno, en plena comienzo de la pandemia, salgamos a la calle, ¿no? Infectémonos, y entonces, bueno, como conectarse con un espacio que es en este momento un espacio de rebeldía, como hablábamos antes de comenzar. Algunas de ustedes están confinadas porque hay una cuarentena estricta. ¿Cómo lidiar también con eso en tiempos de virtualidad, ¿no?
no sé si, bueno, podemos dejar el tema así. Hay algunas preguntas, entonces podemos ir hay varias preguntas. Hay algunas muy específicas, como esta, que es cuál es el papel de la academia militante, cuál es el papel que la academia militante debe asumir en el caso de Ecuador, un candidato indígena juzgado por el progresismo internacional bajo un supuesto fomento del neoliberalismo étnico. El candidato indígena no es en sí lo que se defiende como caudillo, sino una opción distinta para las mujeres del Ecuador también. Las dos opciones polarizadoras, progresismo conservador que criminaliza el aborto y neoliberalismo del Opus Dei, justamente para no dejar de lado las demandas antirracistas. ¿Qué papel juega la academia militante dentro de los feminismos? En el caso de Ecuador, voto nulo, como postura de la organización indígena CONAIE y contra el populismo del progresismo ecuatoriano. Bueno, es una pregunta muy, muy concreta que no sé si alguna quiere contestar o reflexionar. Pues creo que tiene que ver con quizás por algunas declaraciones que hice. Digo rápido porque hay muchas preguntas para que las compañeras hablen. Ah, es que Alejandra, vos levantaste la mano, no sé si querías decir algo con respecto a lo anterior, para no interrumpirte. Después lo retomo. Vale, sí. Me gustaría decir algo sobre Yacu Pérez, ¿no? Es decir, es importante en Ecuador hacer una distinción entre el movimiento indígena y el partido político Pachacutic. ¿Por qué? Porque una cosa es el movimiento indígena como un movimiento histórico por la emancipación, desde un republicanismo plebeyo en la que muchos indígenas se reconocen, y otra cosa es la experiencia del partido político Pachacutic, que tiene una larga historia, incluso en algunos momentos, de alianzas con los partidos de la oligarquía. Entonces hay unas divisiones al interior de Pachacutic entre un ala que expresa el movimiento indígena y otra ala que históricamente ha hecho pactos con la oligarquía. Y eso se ha evidenciado en las tensiones que ha habido entre Yacu Pérez y distintos líderes indígenas que han problematizado, primero, la defensa que en su momento hizo Yacu Pérez de Lasso, que es un candidato de extrema derecha de la oligarquía ecuatoriana, y luego la posible alianza entre Lasso y Yacu en las elecciones actuales. Y eso me parece que es muy importante que se conozca, porque Yacu Pérez es una figura problemática, donde muchos líderes y lideresas indígenas han mostrado que no expresan necesariamente la lucha histórica del movimiento indígena hacia la emancipación, y que tiene una postura ambigua donde dice reivindicar ciertas luchas históricas, pero al mismo tiempo, en su misma propuesta económica de su candidatura, había cuestiones relacionadas como quitar impuestos a las grandes fortunas y mantener la política económica impuesta por Lenín Moreno. Entonces es una figura problemática en el Ecuador. Y por otro lado, sí creo que, y el feminismo ha estado cobrando mucha relevancia en Ecuador. Cada año el 8M ha sido un movimiento mucho más fuerte en Ecuador, pero es verdad que todavía el movimiento indígena, el movimiento feminista necesita mayor capacidad de articulación política en el Ecuador, y a su vez mayor reconocimiento de otros espacios de disputa contra la opresión, que muchas veces hay lugares de disputas anticlasistas, pero que desdeñan la lucha feminista, y sobre todo en temas como el aborto. Y bueno, y con esto concluyo para que puedan seguir hablando las compañeras. Okay. Bueno, no sé si alguna quiere agregar algo. Alejandra, tú querías, perdón que no vi tu mano, aquí estoy. No te preocupes. No, solo sobre volver sobre el tiempo y lo que tú señalabas en relación a las cuarentenas, ¿no? Lo que se pone en evidencia en el orden de la pandemia, ¿no? Como fenómenos globales, que a pesar de un feminismo muy fuerte a nivel global,
la pandemia lo que hace es volver a un tiempo escindido, ¿no? Un tiempo masculino y un tiempo, comillas, femenino, el tiempo femenino de lo doméstico, el tiempo donde hay una superposición de tareas, donde se queda absolutamente clara las 3 o 4 jornadas en el espacio doméstico y que son realizadas por las propias mujeres, ¿no? Y entonces de alguna manera hay un reforzamiento de algo que no se termina de ir, ¿no? Hay un orden patriarcal que organiza el orden de la temporalidad, y esa temporalidad tiene que ver con cuerpos, ¿no? Con un cuerpo femenino que es todavía el que realiza todo el trabajo doméstico, ¿no? Y entonces allí la pregunta es cómo en relación a lo que señalaba, ¿no? En el aquí y ahora, y cómo pensamos una política feminista que logre alterar, ¿no? Esta distribución de tiempo, y que también es un daño, ¿no? Y es una violencia, cómo alteramos esta distribución de tiempos y daños que se organizan y se explicitan claramente en este orden de la crisis, ¿no? Como señala Verónica, ¿no? Hay un momento de crisis que se explicita con la pandemia, donde se reifica y se vuelve a este tiempo escindido del tiempo de las mujeres, que es un tiempo donde es un tiempo de acumulación originaria, ¿no? Es un tiempo de explotación. La pregunta es cómo transformamos esto, ¿no? Y que es algo que no lo vamos a realizar, ni se va a decir de una vez y por todas, ¿no? En ese sentido, creo que allí implicaría un trabajo de instalar, ¿no? Unos feminismos múltiples, y en eso coincido con María, ¿no? Un feminismo no identitario, ¿no? Un feminismo que se organiza disidentemente, donde las políticas feministas organicen micropolíticamente distintas alteraciones del espacio de la política, y por lo tanto el orden de la política o los feminismos, ¿no? De alguna manera desplazarían esta política tradicional, ¿no? Donde se establece una agenda, un orden específico por esta, y de alguna manera yo creo, o de alguna manera milito, ¿no? En esa forma de entender el espacio de la política, más bien de lo molecular, un espacio donde lo micropolítico, el espacio de la multiplicidad de agencias para alterar el espacio de lo en común, que vaya, ¿no? En dirección a este problema que es grave, ¿no? Que como todavía el tiempo doméstico, ese tiempo que a veces es pura explotación, es un tiempo que tiene un cuerpo, y es el cuerpo de las mujeres. Bueno, voy a pasar a las otras preguntas. Dice no he copiado los nombres, pero una participante dice: no creo que puedan hablar de feminismos en plural en una mesa de feministas blanco-mestizas. Para tener este debate deben estar presentes las mujeres negras e indígenas, asiáticas, migrantes, errantes, etc. Efectivamente es así, pero esta es una mesa primera que iniciamos con poca gente, y podemos pensar y queremos pensar para el futuro. Así que gracias por la acotación. Hay dos preguntas que han llegado durante la intervención de María, y dice: María, me encanta, ¿puedes ampliar por favor esta idea de disputa de sentidos? Y la otra es: María, muchísimas gracias por tu intervención. Tengo una pregunta para crear espacios, lazos, alianzas insólitas de las que hablas, e ir más allá de las identidades, feminismos indígenas, afromigrantes, etc. Me parece necesario espacios de construcción no mixtos al inicio para poder pensarnos primero. Habrá quien vive en Francia y en donde los feminismos son blancos y excluyentes y son ultra violentas para nosotras, para nosotres. ¿Cómo hacemos alianzas si recién estamos comenzando a nombrar y verbalizar las violencias que vivimos, como tú bien dices, en calidad de exiliadas del neoliberalismo? ¿Cómo crear alianzas insólitas en un espacio en donde somos excluidas y no tomadas en cuenta? Y no solo por las feministas hegemónicas, sino por la sociedad en general. Un saludo, Sara, ecuatoriana en París. Bueno, yo agradezco esas preguntas. La primera, quiero también responder con muchísimo respeto al comentario sobre no se puede excluyéndonos. Prácticamente está planteando eso la compañera. Ahí estoy plenamente de acuerdo. Es decir, yo aquí soy una pinche simple invitada y estoy aquí como podría no estarlo, y es más, estoy de forma muy, muy insólita. No conozco prácticamente a mis interlocutoras.
Pero yo quiero dejar una cosa clara. Yo no quiero ser interpretada ni reducida desde una lectura de mi color de piel. Un color de piel en el que no me reconozco. Aparte de eso, yo quiero problematizar que no necesariamente una mujer afro expresa un feminismo no blanco o una mujer indígena expresa un feminismo no indígena. Creo, además, como boliviana, estoy en el escenario teatral más ideal de lo que Fanon decía, hombres negros, máscaras blancas. Es decir, la manipulación de la apariencia como contenido político es una cuestión que tenemos que discutir. Porque definitivamente, bueno, esta es una mesa de invitadas por el ILA. No es una mesa sobre el feminismo latinoamericano o del feminismo latinoamericano. Yo eso lo impugno también, totalmente. Pero no podemos caer en la interpretación identitaria. Como es afro, entonces me representa porque yo soy afro. Como es blanca, no me representa porque es blanca y además representa, yo nunca hablo de feminismo blanco porque eso sustituye la discusión política por una discusión fundamentalista del color de la piel. Yo, por ejemplo, hablo de tecnocracia de género. No hablo de feminismo blanco, hablo de tecnocracia de género. Ahora, respecto de la pregunta que me hacía la compañera desde París o desde Francia, ¿es el huevo o la gallina? Es la eterna cosa, ¿no? Yo, por si acaso, soy en Bolivia un monumento arqueológico, porque yo soy la primera lesbiana pública de la sociedad boliviana. Entonces, soy un monumento arqueológico y entiendo lo que es ese sentimiento digamos, del lugar para enunciarte a ti misma, del lugar entre pares, del refugio entre pares. Pero esa no puede ser la política eterna, primero, y segundo, esa no puede ser, digamos, la única posibilidad de pensarnos colectivamente. Yo estoy absolutamente convencida del fracaso de las políticas identitarias, de la colectividad identitaria, también porque nos lleva siempre a homogenizar la disidencia. Entonces, una trans es equivalente a todas las trans, y todas las trans son equivalentes a una, o todas las lesbianas son equivalentes a una lesbiana. Esa homogenización nunca puede ser trans, lesbiana, indígena, exiliada, pensadora, cocinera y 30 cosas más que te vinculan de una manera absolutamente compleja con la realidad social en la que actúas. Entonces, no podemos perder complejidad. Si no somos capaces, en realidad, cuando yo planteo la tesis de la despatriarcalización, la planteo articulada con la tesis de la descolonización, porque para mí son dos matrices fundamentales de lucha que deben estar absolutamente concatenadas. Si no entendemos la conexión entre racismo, sexismo, patriarcado, capitalismo, colonialismo, si no somos capaces de buscar interpretaciones más complejas, que solamente nos van a traer esas interpretaciones, la interacción en escenarios complejos, no vamos a poder formular políticas subversivas y vamos a ser siempre clientes del Estado, clientes de la institución, clientes de la universidad para que incluyanme. Como decía el problema no es las demandas, el problema son las utopías y la capacidad de producir escenarios soberanos desde esas utopías y desde prácticas concretas. No es que yo quiero que el populismo boliviano le sume la ley de identidad de género y la ley antirracista y la ley
contra la violencia machista y entonces estoy tranquila con esa lógica de sumatoria de demandas, que es en la que caemos desde una visión identitaria de las luchas. Yo creo que eso ya lo hemos vivido plenamente durante, digamos, toda la etapa, incluso prepandémica, y la pandemia nos está confrontando con una crisis del capitalismo y con un rostro del orden social y de la política completamente diferente. Y creo que nuestras respuestas sociales, además, es nuestra única posibilidad de vida. Yo no estoy hablando desde la exquisitez intelectual, estoy hablando desde la única, por lo menos desde Bolivia, desde la única posibilidad de vida, que es la que nos vamos a jugar. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue una respuesta muy, muy clara. Sigo leyendo las preguntas, aunque es un poco tarde, vamos a por lo menos a leerlas y ver si nos queda un poco de tiempo para responderlas. Alguien dice, mil gracias a todas. Una pregunta para Verónica. Estoy trabajando con colectivas activadas en ciudades europeas. ¿Cuál es el papel de las contragenealogías y los feminismos diaspóricos en Europa? Y otra pregunta para Verónica. En realidad es una pregunta para todas, pero se lo pregunto a Vero por el punto de los cuerpos territorios. Gracias. Y otra para Verónica, gracias a todas, gracias Verónica, respecto de la democratización del lenguaje en Argentina, ¿cómo se puede pensar en relación con ello la banalización, la cooptación y naturalización tanto del lenguaje como también de acciones y performances? ¿Estás silenciada? Escucho un poco cortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ahí. No, es que escuchaba un poco cortado, pero no sé si les pasaba a todas o era. Bueno, respecto de la cuestión de la banalización que aparecía en la pregunta, creo bueno, que aparece desde muchos lugares. Nosotras hemos discutido bastante públicamente la apropiación específica de los bancos, por ejemplo, que las campañas de los créditos especialmente dirigidas a mujeres, incluso la apropiación y malversación, podríamos decir, de consignas, ¿no? Hay una acá que nosotras siempre contamos, que es después de que surge y se amplifica la consigna vivas, libres y desendeudadas nos queremos, nos mueve el deseo, que es otra consigna de movilización. Uno de los bancos sale a decir, bueno, no nos mueve el deseo, no pidas deseos, pedí créditos, ¿no? Como una manera de interlocución, apropiación y obviamente intento de cooptación permanente de esos lenguajes que se ponen en la calle y que están planteando una disputa que va directo a una disputa por la apropiación de la riqueza, ¿no? Me parece que cuando hablamos de la cuestión del tiempo de trabajo, cuando hablamos de qué está en disputa en la crisis, cuáles son las privatizaciones y los ajustes estructurales que tienen distintas secuencias en la historia de América Latina y que tienen que ver con formas de endeudamiento externo y ahora de endeudamiento doméstico. Cuando, digamos, se empieza a discutir las violencias machistas en relación a las formas históricas y actuales de violencias económicas, me parece bueno, que estamos poniendo en discusión justamente formas de cómo se piensan y cómo actúan los feminismos que están disputando justamente riqueza social, riqueza colectiva. Y eso me parece que es un eje interesante de varias de las luchas de este momento. En ese sentido, me parece interesante también una formulación que hacen las compañeras en Chile de feminismos en lucha, ¿no? Que también me parece que es un desplazamiento político para correrse de esta discusión estrictamente en términos identitarios o si podríamos decir que esta mesa no es representativa de nada y a la vez podríamos decir que cada una habla de experiencias concretas. Entonces
Me parece que esa idea, por ejemplo, de feminismos en lucha es una idea interesante que permite pensar en tipos de conexiones, de composiciones, de articulaciones que son efectivas en términos políticos, que tienen capacidad de intervenir en conflictos. Yo creo que hoy buena parte del dinamismo político de los feminismos es que tienen capacidad de intervenir en conflictos, en el modo en que se plantean, en el modo de abrir conflictos, es decir, que están con cierta gramática, y los feminismos intervienen, los desbordan, los reabren, plantean otras formas de pensarlo, denunciarlo, e incluso de pensar en soluciones, ¿no? O incluso en irresoluciones, y de esa manera dar cuenta, por ejemplo, de violencias sistémicas. Creo que hay una conexión de cómo los feminismos van justamente mapeando estas conflictividades y relanzándolas y poniéndoles unas formas, unas gramáticas y unas posibilidades de acción que no estaban previstas. Bueno, tenemos muchísimas preguntas más. Yo no quiero abusar del tiempo de ustedes, es un poco tarde. Así que voy lamentablemente a copiar todas las preguntas y pasárselas individualmente. Hay un montón de elogios también para todas y bueno, creo que la mesa ha desplegado un montón de temas que me parece que por las preguntas y por las conexiones y los cruces son fundamentales, no para resolver nada, sino para seguir pensando y seguir luchando. Así que yo le diría al público que desgraciadamente no tenemos tiempo, pero que tenemos los libros, las acciones, los videos, tenemos los materiales, las obras de las 4 compañeras de la mesa y tenemos bueno, su activismo, su militancia. Así que recomiendo la lectura de sus trabajos y bueno, y muchas gracias a las 4. Creo que fue un error planear una mesa así con tan poco tiempo, pero tampoco se puede hacer una mesa mucho más larga. Pero ha sido muy, muy fructífero todo, muchas ideas y la idea de juntarlas un poco era iniciar conversaciones y desplegar temas y creo que eso lo logramos de manera muy intensa. Así que bueno, quiero agradecer otra vez y quedemos para otra actividad o para otros encuentros. Desgraciadamente, si esto fuera presencial, ahora estaríamos en la etapa de un brindis para acompañarnos y seguir conversando, y un brindis también para Luciana, que está de cumpleaños. Pero eso no es posible y bueno, quisiera, ya hablando también de utopías, pero utopías en el sentido de cosas concretas que podemos pensar y organizar, de proyectar, que si el año que viene, como acá acaba de prometer, bueno, no prometer, pero sí decir el presidente de esta universidad, vamos a ser presenciales, entonces vamos a poder invitarlas a la ciudad y compartir en persona estas charlas, ¿no? Así que bueno, otra vez muchas gracias, le pido disculpas a las personas que han preguntado y no podemos responder, pero las respuestas están en los libros, están en las acciones de cada una y yo sé que no buscan respuestas sino debate, pero bueno, así estamos. Y bueno, pensemos que el año que viene podemos encontrarnos acá en Nueva York sin pandemia o vacunas, no sé. Pero otra vez muchísimas gracias a las 4.